Profe. Bueno, muy buena tarde para todos. Qué rico volverles a tener después de el paro de la semana pasada de la semana universitaria, donde pues nos pidieron que no avanzáramos académicamente ni evaluativamente. Entonces dimos la oportunidad para que ustedes pudieran eh, participar de alguna forma de manera activa en cada una de las actividades encontradas allí. Entonces, vamos a retomar nuestra senda académica, el que dejamos hace 15 días. Hoy vamos a tratar de empezar a hablar de lo que es el anteproyecto. Recordemos que nosotros dejamos una propuesta. La propuesta, pues obviamente tiene que ver con un bosquejo inicial de lo que yo quería hacer como propuesta de investigación, de trabajo de grado. Ya el anteproyecto tiene un nivel un poco más formal, tiene unas connotaciones y quizá unos puntos que, como lo vamos a ver en la clase de hoy, son fundamentales para poder avanzar, sobre todo en la investigación documental, que para muchos de ustedes va a ser fácil en el sentido de que eso lo hemos venido haciendo, entonces se nos va a facilitar, porque ya venimos trabajando en algo de ese capítulo que es la parte de referencias bibliográficas, de marco teórico conceptual. Entonces eso es importante tenerlo y ir como afianzando. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos digamos, ir avanzando dentro. Les decía que a todos les pido disculpas si me escuchan un poquito ronco, estaba medio gripado, estamos en proceso de recuperación, pero aspiramos a que muy pronto estemos bien. Acabo de terminar 2 clases, 2 horas de clase, no me imaginé que no las fuera a sentir. Pensé que me iba a dar más duro, pero afortunadamente no. Me metí en el tema que no me acordé de que estaba enfermo y ojalá me pase igual con ustedes. Bueno, arrancamos lo que íbamos a ver la semana pasada, que era de la propuesta del anteproyecto, que es ya arrancar la segunda parte de nuestra materia. Y así que hacemos una comparación en cuanto a los contenidos que tiene. Entonces veíamos que la propuesta tiene un título provisional, un tema de investigación, una descripción del problema, una justificación, un objetivo general, unos objetivos específicos, de pronto una metodología por objetivos, los tipos de investigación, posibles colaboradores, recursos disponibles y bibliografía. O sea, ya teníamos un bosquejo de lo que era la idea de nuestra propuesta que íbamos a desarrollar. En términos generales, creo que a todos nos fue bien, con excepción de aquellas personas que pues obviamente la tendencia era que como que no avanzaron. Entonces pues lo más seguro fue que generaron una cancelación de la materia, pero en términos generales todos los que presentaron de alguna forma le fue bien, unos más que a otros. Unos me dejaron profundamente sorprendidos porque pues no había visto avances, pero curiosamente en la etapa final me llegaron los avances y evidencié que digamos cumplían con los requisitos mínimos. Obviamente no tuvieron la nota que los demás que estuvieron a tiempo lo hicieron, pero en términos generales quedé satisfecho con esa primera idea. Entonces vamos a arrancar la segunda, que si bien uno lo ve como más corto, digamos, en el tema, tiene mucho más de fondo. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, la segunda parte del anteproyecto tiene el título, ya una formulación del problema. Ahora vamos a ver la diferencia entre la descripción y la formulación. Ya desaparece el tema de la investigación. Hay una justificación que es más o menos muy parecida a la que teníamos nosotros, los objetivos generales y específicos. Aquí está uno de los grandes elementos fundamentales de este anteproyecto, es el marco de referencia o marco teórico referencial, que es quizá la investigación documental que trae el anteproyecto. Entonces, de ahí la importancia de que este sea uno de los puntos fuertes. O sea, ya vamos viendo formulación de la pregunta y marco referencial como los 2 puntos que tenemos que se empiezan a trabajar. El desarrollo metodológico, nosotros habíamos hecho ya una metodología por objetivos, aquí ya lo vamos a diseñar la metodología de una forma más precisa, y con base en los posibles colaboradores y recursos disponibles ya vamos a hacer aquí los recursos humanos y materiales que necesitamos. Y un elemento adicional, tenemos que colocarle una temporalidad.
a cada uno de esos procesos, actividades, tiempos. ¿Para qué? Para que no duremos más de lo que nosotros estamos establecidos. Recordemos que este trabajo, la intención es que no dure más de 6 meses. O sea, tenemos, si lo queremos contar, son 24 semanas de ejecución. Entonces, es importante que nosotros no pensemos en nada porque, digamos, más largo de eso, porque pues obviamente podemos gastarlo, pero pues a la hora de la verdad va a ser un desgaste, porque lo que nos interesa a nosotros es terminar nuestra propuesta de investigación en el tiempo requerido para podernos graduar de la manera mucho más rápida y cumplir con el propósito que tenemos, no solamente ustedes, sino sus familias. Perdón, voy a tomar un poquito de agua que he estado siempre. Gracias. Obviamente el anteproyecto ya es una versión preliminar ya mucho más, llamémoslo trabajada, mucho más trabajada del proyecto de grado. Entonces nosotros tenemos que ahondar un poco en ese conocimiento de todo ese marco referencial para poder llegar a feliz término en esta segunda fase que va hasta la 12ª semana, y a partir de allí ya sentarnos un poco en lo que es el proyecto que vamos a presentar. Entonces, digamos, aquí ya tendríamos un documento ya mucho más formal, y ya entraríamos en las últimas semanas para poderlo redondear y poder tener, digamos, ya el proyecto definitivo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señor, todo claro. Profe, no, pero profe, si tengo una duda en cuanto a la nota, digamos, no entendí cómo se dio porcentaje, ¿eso al final de la clase o ya? Sí, al final de la clase, tranquilo, no hay problema. Listo, gracias. Bueno, digamos, aquí ahí vemos que están dados un poco, el anteproyecto es una idea, mientras, perdón, la propuesta es una idea, mientras que el anteproyecto ya viene un bosquejo mucho más estructurado de lo que es la investigación y sobre todo el desarrollo de algo que es lo más importante, que es la investigación documental. Que, como lo decía al comienzo, nosotros tenemos una gran facilidad, es que ya hemos venido trabajando en eso, porque la metodología que yo utilicé les ha permitido ir recopilando información, y esto les va a ayudar. O sea que en términos prácticos nosotros ya tenemos mucho de, digamos, por lo menos una parte de ese marco referencial que les va a permitir a ustedes pues avanzar en el conocimiento de ello. Bueno, sigamos. Las partes de un anteproyecto. Entonces, hay un título que ya lo tenemos más o menos establecido, si bien era preliminar, ya lo hemos venido redondeando, con toda seguridad ustedes ya van a facilitar, digamos, el proceso de identificar el título y poderlo ya dejarlo de manera definitiva. Vamos a trabajar en la formulación, ya vamos a mirar qué es eso. Tenemos ya una justificación estructurada, clara. Tenemos en algunos casos que revisar los objetivos generales y específicos y ya poderlos establecer de manera mucho más ya estructurada y documentada. ¿Por qué? Porque con base en estos objetivos generales y específicos es que desarrollamos todo el diseño metodológico. Entonces, si no lo tenemos claro, por eso yo ya en la propuesta inicial les incluí ese punto de que estuvieran pensando en la metodología que iban a desarrollar para cada uno de los objetivos específicos, y esto me facilita ese punto. Entonces, digamos, algunos tendrán que revisarlos y corregirlos, pero la mayoría, pues, por lo menos ya tiene una estructura mucho más consolidada de lo que son estos objetivos generales y específicos. Viene el marco de referencia, que es una nueva propuesta, ya vamos a mirar qué es, pero es básicamente toda la información documental que es la investigación principal que se hace antes del desarrollo del tema. Entonces voy a llegar a dónde está, digamos, el estado del arte, hasta dónde va la propuesta sobre el tema de investigación que yo he trabajado, cuáles son los elementos, cuáles documentos se han venido trabajando, cuáles son los pilares, digamos, que se tienen que ver con el tema de desarrollar. Y ya vamos a mirar cada una de las partes que contiene.
Después viene el diseño metodológico, que como lo dije anteriormente, está muy relacionado con los objetivos específicos para poder obtener el objetivo general, que es la propuesta del proyecto. Vamos a mirar cuáles son los recursos humanos y materiales requeridos para el desarrollo de mi propuesta. Ya teníamos anteriormente, lo dije, pues de pronto quiénes nos iban a, pero aquí quiénes nos iban a colaborar y qué materiales teníamos. Aquí ya vamos a establecer ya todos qué necesitamos y qué materiales para poder llevar a feliz término esta propuesta. El cronograma es darle una temporalidad. Entonces, lo que está en rojo es lo que vamos a trabajar de fondo en esta segunda parte. Vamos a trabajar en la formulación, en el marco referencial, en el diseño metodológico, en el recurso humano y material y en el cronograma, digamos, en términos prácticos. Lo demás ya prácticamente lo tenemos, lo que tenemos es que, pues obviamente, irlo conformando dentro de un documento para cuando nos toque entregar el anteproyecto, lo tengamos ya organizado. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, señor. Ok. Bueno, no me voy a detener en los puntos que nosotros ya hemos trabajado, ya lo decía, el título, es importante que lo relacionen mucho con el objetivo del estudio o el objetivo general, que me dé una idea general del tema, que sea coherente con el problema y con el objetivo general. Básicamente, son los puntos de vista que yo generalmente tengo y que no solamente yo, sino todas las personas que evalúan proyectos, lo que hacen es evidenciar que el título tenga esa coherencia con el objetivo del estudio, la idea general del tema, la coherencia con el problema y el objetivo general. Si esto coincide, el título es acertado. Además de tener unas reglas claras, que no sea largo, que sea corto, que en lo posible, digamos, sea lo más claro y transparente posible. La formulación del problema sí es importante y es uno de los puntos que vamos a desarrollar. Entonces, nosotros habíamos hecho una descripción con base en ¿qué? En el árbol del problema. Nosotros cogimos las causas y los efectos y redondeamos alrededor de ello lo que era el problema central, ¿sí? ¿Y esto qué genera? Genera una fundamentación teórica y práctica. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, cuando nosotros hicimos el árbol del problema y hicimos la descripción, yo les exigí de que le colocáramos una fundamentación teórica. Esta fundamentación teórica, pues obviamente nos da un elemento que es el bagaje y la sustentación de esta descripción del problema, que era lo que yo siempre les decía a ustedes, que lo que buscábamos con fundamentarla teóricamente era darle una dimensión y un peso. Eso ya nos permite poder seguir al siguiente punto, que es la formulación del problema. ¿Qué es eso de la formulación del problema? Es terminar el problema en una pregunta de investigación que le permita, obviamente, tener una relación con el título y con el problema que se está tratando. Entonces, la intención de esto es poder uno, todo ese bagaje, llevarlo a ¿qué? A una pregunta que ojalá esa pregunta la responda uno con el objetivo general o con el título del proyecto de investigación. Y tiene que encerrar lo que anteriormente dije, que digamos que encierre el problema y que tenga que ver con el objetivo y el título del problema. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Bueno, hay muchas, digamos, en muchos textos, la parte de descripción que yo tengo como descripción del problema lo llaman planteamiento, ¿sí? A mí me gusta más utilizarlo como descripción del problema, ¿sí? Pero pues obviamente los manuales de proyectos hablan plantear el problema. Plantear el problema es la misma descripción fundamentada desde el punto de vista teórico y práctico del problema. Y termina ese planteamiento en la formulación. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es el capítulo que normalmente se tiene como elemento que es el problema. Pero pues obviamente se lo coloco ahí para que lo tengan claro, porque de pronto en alguna bibliografía ustedes van a encontrar el planteamiento. El planteamiento es una descripción nuevamente fundamentada desde el punto de vista teórico y práctico del problema propuesto. Y la formulación es la pregunta prácticamente, y llamémosla así, como la pregunta de investigación, que nos va a llevar a una hipótesis. Porque esa pregunta lo que me va a permitir es que yo dé una respuesta, y esa respuesta es una hipótesis que es prácticamente la solución a esa pregunta que está muy relacionada
con el objeto, el objetivo general y con el título del trabajo. ¿No? Nuevamente, ¿es claro? ¿Aló? Sí, señor. Bueno, la justificación no me voy a detener, ya lo vimos, lo sacamos del árbol de objetivos cuando veíamos los fines de la investigación, entonces encontramos las razones teóricas y metodológicas y técnicas prácticas que pues obviamente la sociedad necesita para beneficiarse a través del proyecto que nosotros estamos haciendo. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Cuando nosotros cogimos el árbol de objetivos y miramos cuáles eran los fines que tenía la investigación, pues obviamente observábamos que ahí estaban muchos de los elementos que se estaban dando. ¿Sí? Entonces, en términos generales, nosotros ya tenemos una justificación estructurada. De pronto hace falta algunos elementos que se pueden revisar, pero en términos generales ya tenemos un bosquejo que es muy válido para esta fase del anteproyecto. Entonces, no me voy a detener, pero ya la tenemos construida. Vienen los objetivos, tanto generales como específicos, lo decíamos anteriormente, pues obviamente está el general, la finalidad que tiene, digamos, la investigación, y es lo que uno quiere conseguir o el propósito que uno quiere conseguir para solucionar un problema que nosotros hemos planteado. Y a partir de allí se desprenden los objetivos específicos, que son las acciones, actividades que cada uno de los investigadores, en este caso ustedes, van a realizar para poder conseguir ese fin, ese logro o ese propósito que ustedes plantearon en el objetivo general. Entonces, por eso los objetivos específicos también deben de ser lo más precisos y claros posibles para poder obtener una meta. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada objetivo específico tiene que tener un producto, y ese producto es la sumatoria de muchas de los productos de las diferentes actividades que ustedes ya plantearon para cada uno de esos objetivos. Entonces, ustedes plantearon 3, 4 actividades por objetivos, y cada una de esas tiene que tener una meta, y esa meta es un producto, y la suma de esos productos es lo que me va a dar el producto de ese objetivo general, y la suma de los productos de los objetivos, perdón, de los objetivos específicos, y la suma de esos objetivos específicos es lo que me va a permitir obtener el objetivo general. Entonces, de ahí que cada uno de esos objetivos específicos tiene que tener una meta, tiene que tener un producto que pueda ser evaluable, que pueda medirse, que tenga unos indicadores, ojalá en lo posible, y que esos indicadores puedan medirse. Ya ustedes lo saben, es un verbo infinitivo, ya trabajamos en eso, ya cada uno sabe la definición de cada uno de los verbos, escogió la acepción que ustedes estimaron conveniente, ya lo tienen lo suficientemente claro. Ahorita hay que revisarlos, digamos, mejorar los que consideren que lo deben de mejorar para ir evidenciando muchos de esos elementos dados. Ya en el anteproyecto, ya no va a ir ni el árbol del problema ni el árbol de objetivos, ya nos centramos un poco, eso nos sirvieron para la primera fase, que fue la exigencia que yo les pedí para verificar que cumplían con los requisitos de esa herramienta. Ya en esos 12 elementos, digamos, herramientas ya no van a ir estructuradas en esta fase del documento. ¿Hasta ahí estaron? Hello. Sí, señor. Marco teórico referencial. Este es uno de los puntos claves. Entonces ya vemos el segundo. El primero era la formulación del problema, que es la pregunta de investigación, la que me va a surgir la hipótesis, que lo vamos a ver en el proyecto. O sea, la respuesta es la hipótesis posible de cómo responder esa pregunta. ¿Sí? Y la segunda parte que vamos a desarrollar es el marco teórico referencial. Ahí hay tres palabras que son fundamentales. Un marco, que todos sabemos, son como los límites que tiene la investigación, largo, ancho, alto, como lo quieran definir, son los límites. Marco teórico, o sea, de documentos escritos que sean referentes ¿a qué? A nuestra investigación. Desde ahí es donde empieza a jugar unos papeles fundamentales que yo le decía. Nosotros planteamos un tema de investigación y dijimos, busquemos sobre ese tema de investigación documentos que me permitan ver ello.
¿Eso qué es lo que le ofreció? Es que usted ya tiene unos documentos, digamos, ubicados, referenciados, que le van a permitir construir lo que son el marco teórico y conceptual del tema de investigación. ¿Y esto qué le va a permitir? Es que ya ustedes van a tener como un marco en el cual le van a decir, este es el tema, y el tema lo tengo sustentado con estos documentos. Yo pedí 5, la idea es que a partir de eso, nosotros hoy podamos hablar y duplicarlo como mínimo, tener unos 10 documentos que me den como esa construcción teórica y poder plantear a partir de allí cuáles son esos pilares que me van a fundamentar mi investigación, ¿sí? Esto, pues obviamente lo que le va a permitir es, sin darse cuenta, examinar el estado actual y, digamos, que a eso es lo que se denomina el estado del arte, de cómo está el tema en términos prácticos y a partir de allí, cuáles son las perspectivas teóricas hacia futuro, o sea, hacia dónde va toda esta tendencia, dónde va esa idea del tema que usted está investigando, y esto le va a permitir, digamos, visualizar no solamente dónde está, sino hacia dónde va y qué puede usted aportar. Entonces, esto es, digamos, el marco que normalmente uno tiene dentro de lo que es el marco general de lo que es el marco teórico de referencia. ¿Pero qué conlleva? Conlleva que yo tenga que recopilar una serie de documentos, una serie de investigaciones, una serie de circunstancias que nosotros ya lo tenemos, porque nosotros además de eso empezamos a trabajar el problema y lo sustentamos teóricamente. Entonces usted ya tiene documentación donde fundamenta no solamente el marco temático, digamos, de la investigación, sino fundamenta el problema desde el punto de vista teórico, pero además planteamos en el árbol de objetivos, planteamos los objetivos de la sustentación, o sea que nosotros ya hicimos sin darnos cuenta toda una fundamentación teórica que ahora nos toca recopilarla y poderla documentar en un solo capítulo, donde cada uno de los pasos vaya estructurándolo adecuadamente y vaya conformando cada uno de estos elementos que yo he venido hablando. Entonces ya tenemos un marco teórico, con base en ese marco teórico podemos mirar hasta dónde va ese estado del arte, del tema, y hacia dónde van las prerrogativas. Puedo fundamentar teóricamente el problema y la investigación que yo voy a trabajar. Puedo establecer, digamos, los caminos a seguir, que son las evidencias documentales de diferentes caminos que se tomaron para poder fundamentar ese tipo de elementos, y ya empiezo a construir, digamos, los elementos dados, que hacen falta otros, porque por ejemplo, ya con base en ello yo tengo que trabajar en la fundamentación teórica de la metodología que voy a utilizar. Tengo que fundamentar un poco, adicionalmente, un poco algunos resultados que se han tenido con respecto a investigaciones parecidas que me permitan como redondear absolutamente todo el evento dado. Y eso pues obviamente tiene una revisión concienzuda adicional a la que nosotros hemos venido haciendo. La gran ventaja, nuevamente reitero, es que nosotros ya hemos venido avanzando en ese punto, Ahora lo que falta es consolidarlo e incorporarlo en un capítulo que se llama Marco Teórico Referencial. El marco teórico referencial puede uno dividirlo en unos antecedentes históricos, puede uno contar, digamos, la secuencia, uno puede coger los documentos, digamos, con una temporalidad, el más antiguo al más nuevo, es decir, esto ha venido evolucionando, el tema ha venido evolucionando desde tal época en esta forma y ha venido cambiando, como se va dando cuenta. ¿Para qué? Para que de alguna forma el estudio me permita evidenciar, digamos, toda la evolución histórica que se ha venido dando a lo largo del tiempo en cuanto al tema que yo voy a investigar. Y a partir de allí, pues obviamente llegar hasta dónde hoy se encuentra el tema para poder llegar hacia el futuro, que es la propuesta que usted está construyendo. Es crear una visión en su ejercicio que le permita de alguna forma aportar algo desde el conocimiento y con base en ello avanzar un poco en ese marco teórico de referencia hacia el futuro. Es importante que lo tengamos en cuenta, como ese antecedente histórico que se construye, nuevamente reitero,
con los documentos que ustedes tienen, más los que vayan a incorporarle, y colóquenlo en una línea cronológica, arranque desde el más antiguo, llegando hasta el más nuevo. Entonces yo puedo decir, la evolución de mi tema está dado en los últimos 20 años. Entonces arranco con información de hace 20 años, 15, 10, 5 y hoy. Entonces yo ya tengo una secuencia de la evolución que ha tenido y hoy estamos en esta línea y a partir de allí estamos en desarrollo de lo nuevo. Entonces es una forma de poder colocar los antecedentes históricos de la temática que nosotros estamos desarrollando en nuestro proyecto de investigación. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. La idea, aquí venimos en lo que yo siempre he venido planteándoles, la intención es, antes eran como múltiplos de 5, ahora vamos a tratar a que sean unos más para que haya unos documentos, o sea, la intención es agregarle otros 5 documentos a los que tenemos para poder redondear mucho más documentos y que esta parte del marco teórico referencial, pues obviamente cumpla con una mayor, digamos, sustancia en el sentido de el número de documentos analizados, investigados que conlleven a evidenciar claramente que ustedes han hecho una investigación documental. Ya nosotros hicimos inicialmente 20, muchos hicieron más de 20, 25, 30. La intención en este marco referencial es que por lo menos lleguemos a doblar el tema, que sean unos 40 documentos que sustenten, digamos, su anteproyecto de investigación. Entonces, lo que estoy planteando en esta diapositiva es que pues, se hace igualmente con unas referencias bibliográficas, con una búsqueda en web que tengan que ver con el desarrollo, digamos, de propuestas similares, que es lo que nosotros a lo largo de la propuesta lo hicimos y de ahí incorporamos, digamos, muchos de los elementos teóricos, conceptuales digamos, ejercicios que hicieron muy parecidos a los de ustedes y esto les permitía tener un bagaje un poco ya mucho más real de lo que es nuestro marco teórico referencia. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, señor, todo claro. Bueno, entonces, de una vez voy a dejarles ahí para que lo tengamos en cuenta y ahorita lo retomamos, pero importante es que por lo menos para la semana entrante hagamos la recopilación de los documentos que tenemos, o sea, esta primera parte en un primer capítulo, vamos a recopilar todo y lo vamos a meter en un solo documento. Y la semana entrante lo que vamos a hacer es avanzar en otros documentos adicionales que podamos incorporarle para darle mayor elemento. Entonces, retomando un poquito y enfatizando, la idea es que como mínimo nosotros recopilemos lo que tenemos de manera bibliográfica en este gran capítulo que se llama teórico, marco teórico referencial, y si podemos irle incorporando. Si no alcanzamos, la idea es que el compromiso sea para la semana entrante poder complementar la información y tener como mínimo 40 documentos que sustenten el marco teórico referencial de nuestra investigación. Vamos al diseño metodológico, el otro de los puntos que ya veníamos haciendo, pero que ahora vamos a pensarlos. Entonces, ¿qué es ese diseño metodológico? Es la metodología que nosotros vamos a trabajar, que es el procedimiento o guión de trabajo o guía de trabajo o manual de trabajo para solucionar cada una de las situaciones problemáticas que nosotros hemos planteado y que las planteamos en un medio. Ese medio fueron los objetivos específicos. Entonces, allí es donde nosotros nos vamos a detener, o sea, por cada objetivo específico, nosotros vamos a hacer una serie de actividades. Esas actividades tenemos que describirlas detalladamente, ¿sí? Y esa descripción detallada me va a dar unos resultados, unos tiempos y unos responsables que yo tengo que tenerlos en cuenta para el cronograma. Entonces, esa descripción detallada es la que yo voy a plasmar en mi diseño metodológico por cada uno de los objetivos. O sea, cada objetivo tiene que tener un diseño metodológico establecido y ese diseño metodológico debe estar descrito y detallado de manera sencilla, ojalá llevándolo a nivel de procedimientos, de actividades, de acciones que le van a permitir
evidenciar claramente cómo voy a hacer el paso a paso de cada uno de esos objetivos para llegar a la meta que yo estoy esperando. Es importante utilizarlo, tenerlo en cuenta, porque ese conjunto de reglas y operaciones es la que me va a permitir llevar a un feliz término los objetivos del proyecto. Entonces, de ahí la importancia de que en este diseño metodológico juegue un papel fundamental. Y ya tenemos la cuota inicial. La cuota inicial fue que ya en la propuesta empezamos a trabajar una metodología para cada uno de los objetivos. Entonces, esto me va a permitir afianzar mucho, de una manera mucho más fácil, el diseño metodológico de mi anteproyecto. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. El diseño puede tener, en algunas circunstancias, digamos, puede tener una población, unos materiales, unas técnicas y unos procedimientos. En el caso nuestro, van a jugar mucho más el tema de técnicas y procedimientos. Técnicas en el sentido de que son las formas que nosotros vamos a generar para poder desarrollar temas. Muchos de ustedes van a jugar con el diseño, los diseños. Entonces, en ese diseño hay unas técnicas claras que yo tengo que cumplir, ¿sí? Y a partir de allí lo que hago es establecer un procedimiento. Ese procedimiento es el paso a paso. O sea, yo hago este primer paso, después viene este segundo paso, tercer paso, cuarto, y así sucesivamente. Cada uno de esos pasos tiene una descripción metodológica. Entonces, el procedimiento me dice cómo lo voy a hacer y la metodología es la forma que va a generar que esto pues encierre la visión de lo que yo voy a hacer y lo voy a hacer de una manera fundamental. ¿Qué es importante dentro de este tema? Es que estas técnicas y estos procedimientos que nosotros vamos a tener dentro de nuestra metodología estén fundamentados teóricamente. Entonces, cada una de las técnicas tenemos que sustentarlas en términos prácticos con documentos, referencia que me permita evidenciar claramente que el método, la metodología utilizada, el procedimiento utilizado, la técnica utilizada, está sustentada documentalmente y esto garantiza tener la tranquilidad de que esa técnica ya ha tenido arrojado resultados y que no nos equivoquemos realizando de pronto unas actividades que no vayan a llevar a ningún fin. Entonces, por eso se requiere que se haya buscado documentalmente cada uno de las técnicas, de los procedimientos que yo voy a desarrollar en mi diseño metodológico y con base en ello yo pueda garantizar de que ya estas técnicas y estos procedimientos han sido sustentados de manera investigativa por otros investigadores y que han sido sustentadas documentalmente y puesta al servicio de la comunidad científica. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Y aquí son los recursos humanos, qué personas necesitamos como investigadores, tesistas, estudiosos, colaboradores, auxiliares, encuestadores, secretarias, que van a realizar, digamos, muchas de esas actividades, porque aquí cuando yo haga el diseño metodológico, yo ya establezco unas actividades claras y ahí me va a dar como resultado quiénes son los responsables, y en muchas de esas personas responsables voy a tener que incorporar a muchas más personas para poder desarrollar este tipo de actividades. Igualmente los materiales, porque además de lo que ya teníamos nosotros, que eran nuestros computadores, algunos software, hay que tener unas instalaciones, unos equipos adicionales, unos componentes, no sé, cada uno dependiendo del tipo de investigación me puede dar la posibilidad de que de manera mucho más fácil y sencilla pueda evidenciar, digamos, el material que yo voy a utilizar para poder, digamos, realizar el proceso de desarrollo de mi trabajo de grado. Entonces aquí ya voy a establecer cada uno de esas personas, cada uno de esos equipos, de esas instalaciones, de esos materiales que voy a utilizar para la realización de mi investigación. Viene después el cronograma. Entonces el cronograma es ya tener, yo hasta aquí más o menos en términos prácticos, he establecido una reducción, digamos, una síntesis de lo que es la metodología. Habla de mi metodología, establezco aquí lo que voy a hacer, hago cada una de las posibles, digamos, técnicas de investigación que yo voy a desarrollar
y cuáles son las actividades que voy a hacer. Entonces veo aquí para cada una serie de actividades y sin darme cuenta aquí he construido, mire, la metodología, el diseño metodológico lo he plasmado aquí y he establecido un producto, o sea que cada objetivo, que aquí lo ven ustedes, objetivo específico 1, me dice el objetivo y voy a saber qué producto obtuve. Y a través de este desarrollo metodológico que ustedes ven aquí, le voy a colocar una temporalidad, que es el tiempo. Y ese tiempo aquí está establecido por años, pero en términos generales para ustedes son meses. Entonces, máximo son 6 meses lo que yo tengo que establecer. Puede ser que cada una de estas columnas sean semanas, entonces yo lo que hago son 24 semanas y en esas 24 semanas tengo que haber desarrollado todos los objetivos que ustedes han planteado para poder llegar al fin. Entonces, esta es una excelente matriz que, digamos, nos ayuda a evidenciar claramente todo el componente de diseño metodológico, el producto que vamos a tener para evidenciar el resultado del objetivo y el tiempo, digamos, la temporalidad que yo voy a requerir para poder cumplir con cada una de las actividades y la suma de esas actividades me dé las técnicas y pues obviamente el desarrollo de la metodología. Y todos estos me arrojan como resultado este producto que es el que yo voy a tener. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Y ya, digamos, cerraríamos nuestro anteproyecto con las referencias bibliográficas. Ya todo lo tenemos, ya sabemos lo que vamos a hacer aquí, es aumentarla. La intención es que como mínimo nosotros tengamos 40 referencias bibliográficas documentadas en nuestro trabajo y obviamente basadas en todo lo que es el marco teórico de referencia que me va a permitir darle cobertura a cada uno de los elementos dados. Llamémoslo el problema que ya lo tenemos, el tema, el problema, los objetivos, el diseño metodológico y ver alrededor de ello todo el andamiaje que nosotros hemos construido teóricamente, asociándolo, ¿para qué? Para que nos pueda dar toda una visión muy clara de la revisión bibliográfica que nosotros hemos hecho en esta información y que la vamos a consignar aquí en el último parte como referencias bibliográficas consultadas y que nos van a permitir a nosotros evidenciar claramente que nuestro proyecto ha sido, digamos, construido con base en ese marco de referencia que, digamos, ya lo hemos sustentado. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo primero que vamos a hacer es elaborar la formulación del problema. Ya lo decía, que es escribir de manera clara la pregunta que en términos prácticos nosotros queremos resolver con nuestra investigación. Esta pregunta importante que la vayamos teniendo en cuenta es la que nos va a permitir construir una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es la probable solución a esa pregunta. La pregunta tiene que estar relacionada con el problema y muy directamente acorde con el título y con el objetivo de la pregunta, del objetivo general del trabajo. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es importante? Evidenciar que esta pregunta va a ser la que nos va a permitir dar una respuesta a esa investigación, que es la hipótesis que lo vamos a ver cuando estemos construyendo el proyecto. ¿De acuerdo? Primera tarea es eso. La segunda tarea es realizar toda la recopilación que nosotros tenemos en un capítulo que se llame Marco Teórico Referencial. Entonces, toda la información que nosotros hicimos desde el tema, la consulta bibliográfica sobre el tema de nuestra investigación, la consulta bibliográfica que hicimos para la construcción del árbol del problema, la consulta bibliográfica que hicimos para el árbol de objetivo, la consulta que hicimos para todo lo que es el diseño metodológico. Entonces ya podemos ir concretando todo un capítulo que me permita a mí evidenciar claramente cosas. Entonces, en el primero, con el tema de la investigación, yo puedo hacer toda una secuencia cronológica desde el más antiguo hasta el más joven, la que ha venido siendo la evolución del tema de investigación.
en el tema del problema, evidenciar claramente cómo diferentes investigadores han tratado el problema, en el tema de los objetivos, mirar cómo ellos han planteado alternativas de solución a ese problema, y en el tema del diseño metodológico, cuál ha sido la forma que de alguna manera han permitido afrontar esos retos y poder llegar a las posibles soluciones. Entonces ya tenemos toda una serie de información donde tenemos 4 partes, digamos, de este marco teórico conceptual que me van a contribuir y me van a permitir, obviamente, empezar a tener una base fundamental. ¿Qué es lo importante? Es que ya tenemos lo que hasta hoy hemos construido en nuestra propuesta, ahora hay que aumentarle y llegar hasta por lo menos duplicar la información que inicialmente nosotros teníamos. O sea, tenemos que meterle más carne al asador para que digamos, evidencie claramente que nosotros venimos haciendo una investigación teórica lo suficientemente práctica, lo suficientemente coherente y que obviamente le ayude a generar una dimensión mucho más grande, más amplia y mucho más, digamos, interesante a su propuesta de investigación. Entonces, es la segunda parte que vamos a desarrollar. La tercera es realizar el diseño metodológico. Entonces, ¿qué es lo que yo ya tengo claro? Yo ya tengo un bosquejo de lo que es la metodología para cada uno de los objetivos específicos. Entonces, ya tengo sustentado documentalmente cada una de esas actividades. Entonces, aquí lo que voy a hacer es ya construir las técnicas y procedimientos para tener por cada una de esas técnicas y procedimientos las actividades que voy a realizar y con base en esas actividades saber, digamos, cuáles son los resultados que me van a arrojar para poder yo tener un gran resultado de cada uno de los objetivos específicos. Entonces, vamos a hacer énfasis en lo que son las técnicas y los procedimientos que, digamos, cada uno de estos objetivos específicos tenga. Y vamos por último, nos falta 2. Pues vamos a hacer el cronograma, vamos a empezar a bosquejar nuestro cronograma, entonces ya lo decía, tenemos que tener un cuadro similar a este, donde esté un producto, una metodología, unas técnicas de investigación y unas actividades, y tenemos que tener 6 meses, o sea, cada uno de estas van a ser 6 meses, divididas por semanas, cada uno de estos cuadros, o sea, cada mes tiene que tener 4 cuadros y me van a colocar para cada uno de ellos el objetivo específico 1, objetivo específico 2, cuál es el producto que se va a obtener para ese objetivo, cuál es la metodología que yo voy a utilizar, cuáles son las técnicas que yo voy a realizar para ello y cada una de esas técnicas, cuáles son las actividades que se van a dar. Una vez establecidos, empiezo a rellenar y a decir, bueno, yo en esto más o menos me voy a gastar 2 semanas, en esta me voy a gastar 5 semanas y así sucesivamente hasta llegar, obviamente, a el producto final donde tengo que dar un tiempo para poder escribir ya el informe final y poderlo presentar. Entonces, tengo que tener todo eso establecido en un cronograma como el que acabo yo de mostrar. ¿Hasta ahí estaron? Sí, profe. Profe, esa plantilla usted no la Se la voy a enviaría o la proporcionar. vamos a crear desde cero. Yo se las voy a proporcionar. Se las voy a subir ahorita que termine las preguntas y las clases. Voy a subirles todo y la idea es que hoy mismo puedan tener ustedes eso y puedan arrancar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Si se dan cuenta lo que nos sirvió un poco, digamos, tener la posibilidad de que, espérate, yo quito la de compartir, tener la posibilidad de haber ya tenido una propuesta con esos elementos dados. El tema de poder, digamos, desde el punto de vista metodológico, haber empezado a exigirles a ustedes la consecución de documentos y ello, pues le ha permitido, sin darse cuenta de que ustedes vayan avanzando en la investigación documental y hoy sea mucho más fácil. Ya lo que yo les decía, si ustedes son organizados, ya muy fácilmente pueden articular este capítulo de marco teórico referencial con lo que tienen, pero la idea es aumentarlo y dimensionarlo aún más. Entonces, en términos prácticos, ya podemos tener
de manera fácil, digamos, que para la mayoría de personas que entran a hacer los anteproyectos es quizá lo más doloroso y molesto en virtud a que pues han ido montando las cosas y de pronto no les exigen de que hagan, que los documenten. En el caso nuestro lo exigimos y esto sirvió y ayudó para tener ya un bagaje documental de referencia que ustedes han venido, digamos, trabajando. El mínimo que ustedes han venido es 20 documentos y eso les va a permitir, digamos, de manera simple y sencilla, facilitar este proceso. ¿Qué otra pregunta? ¿Tienen preguntas, por favor? ¿Preguntas? Profe, con respecto al marco teórico, digamos, hay un tipo de, como el tamaño, ¿ya uno lo define o ahí usted No, lo no, define? no, digamos, en cuanto a la extensión de lo que se escribe, Sí, ¿sí? profe. No, no tiene ninguna, eso pues obviamente uno sabe más o menos que esa parte, en esta parte del anteproyecto es quizá la mayor, la más voluminosa, por una sencilla razón, porque es toda la investigación documental. Entonces, quizá es la que más va a ocupar, pero pues obviamente en términos generales uno evidencia de que un marco teórico puede estar, digamos, digamos, si vamos a trabajar 40 documentos, puede estar por el promedio de unos 8 a 12 páginas más o menos, ¿sí? Entonces, en términos generales, eso es lo que digamos, se tiene. ¿Sí? Entonces, pero no hay, no, o sea, no hay una exigencia que, digamos, se dé, sino por el contrario, lo que hace uno es ir organizando. Yo, por ejemplo, normalmente lo que hago es recomendar es que ustedes puedan llamémoslo, escribir, que ojalá más, con eso va uno después podando y va redondeando un documento mucho más concreto, pero pues al principio no, digamos, yo soy de los que sugieren que no sean tan sintéticos en escribir esto sí, muy resumido, sino que ojalá puedan plasmar muchas más las ideas que los escritores a lo largo de los documentos han venido planteando, porque eso me va a permitir fundamentar de mejor forma mi investigación y eso en últimas va a redundar en un mejor ejercicio y en un mejor trabajo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿qué preguntas adicionales tenemos? Bueno, si no hay preguntas, la intención es que, digamos, dejémoslo ahí para que ustedes puedan avanzar. Yo ya les voy a subir, pero quiero entrar algunos me estaban preguntando cuál fue la forma de evaluación. Entonces sí me gustaría decirle cómo evalué. Nosotros al comienzo planteamos dos cosas. Dijimos vamos a evaluar, vamos a hacer una nota de un 20% todo lo que fueron las actividades y un 15% el parcial final, ¿sí? Que es la sustentación de cada uno de los elementos que normalmente se daban. Entonces, lo que yo hice fue, digamos, darle como el mismo peso, porque vi que, de todas maneras, muchos habían desarrollado las actividades y se redondeaba aún mucho en el informe ya del anteproyecto. Curiosamente, los que no cumplieron con el ejercicio, pues obviamente son los que se quedaron pues más golpeados en virtud a ello. Al no hacer las actividades, pues obviamente se vieron profundamente, digamos, perjudicados en el sentido de no tener la calificación que correspondía. Entonces, en términos prácticos, los que cumplieron con todas las actividades que voy a resumírselas aquí. En la primera actividad fueron cuatro actividades, que era el foro, el cuestionario, el audio y el escrito. En la segunda actividad era el foro, el cuestionario, el árbol del problema, la búsqueda booleana y la tarea que estaba ya incluida en el audio y en el foro, o sea, fueron 5. En la tercera actividad, el foro, el cuestionario, el árbol de objetivo, la búsqueda booleana y la tarea.
En la cuarta actividad, el fuero, el cuestionario, la primera versión de la propuesta y la tarea, o sea, eran ya 4. En la quinta fue ya, digamos, la revisión que, digamos, en términos generales, yo lo que hice fue, digamos, evidenciar lo que cada uno de ustedes había hecho. Y en la sexta fue ya la revisión, la búsqueda booleana del título, búsqueda booleana del tipo de investigación, de los verbos y de la metodología, que es lo que me da la posibilidad de poderlos yo, digamos, evaluar y calificar, digamos, para poder tener, digamos, los resultados que esperábamos de manera satisfactoria y ya entrar un poco a la evaluación de, digamos, todo esto me dio una suma y me da, digamos, el valor de las actividades. Y ya cogí el trabajo de forma definitiva porque era la recopilación de todo lo que ustedes habían hecho, la organización y la estructuración ya en un documento formal, y con base en eso yo calificaba, y lo que hice fue, digamos, promediar las 2 notas para que tuviera la nota definitiva del trabajo. Básicamente fue eso. No sé si hay alguno que quiera de manera particular que revisamos, no sé. Entonces, quedo abierto, pues, obviamente, para el análisis de ello. Yo, profe, pero entonces espero que finalice la clase. Ok, ok. ¿Alguno más? Bueno, si no hay más, la intención es que yo termino de revisar con Iván Ríos su nota, y lo que hacemos es que antes de las 5:30 les tienen subido ya en la plataforma la información para que arranquemos nuestra tarea de esta semana, de poder empezar a documentar todos los elementos, y a partir de allí vamos a generar dentro de 8 días ya una revisión de estos 5 puntos, mirar cómo lo desarrollaron, cómo han venido haciendo, y buscar la forma de ya para dentro de 15 días ya encontrar una mejora y ya estructurar un documento como anteproyecto inicial. ¿De acuerdo? ¿Aló? ¿De acuerdo? Sí, Sí, profe, sí. profe. Ok. Si no hay preguntas, no hay comentarios, entonces dejamos allí y nos vemos dentro de 8 días. Listo, profe. Ok, Hasta un Hasta abrazo luego, para profe. todos. Muchas gracias. Un abrazo para todos y que pasen un feliz resto de día. Profe, qué pena, una preguntita. Señor. ¿Se acuerda que usted nos hizo hacer un documento porque éramos 3 personas? Sí, Pues yo lo realicé, pero no se lo he subido, se lo subo. Pues se lo mandaron al correo. sí, hágame el favor. Listo, profe. Muchas gracias. Ok, bueno, ok, César. ¿Listo? Profe, Señor. profe, es que la duda, bueno, es en base en la nota porque me aparece un 15 y un 35%. Ok, voy a ponerlo para que tú lo veas y ahorita lo revisamos si quiere uno a uno. En la Sí, primera, en la primera, Iván, usted hizo los 5, no hay ningún inconveniente, o sea, presentó la tarea. En la segunda, igual. sí. En la tercera, no presentó ninguno. La tercera es cuál, profe, me disculpa. La tercera semana es el árbol de objetivos. Profe, el árbol de objetivo yo se lo compartí en el archivo en el Drive. Nuestro hermano. Es que, bueno, yo soy ahí con el compañero Conmigo, profe. y yo soy con el compañero Brian y se lo compartimos directamente en el Drive. Ahí en el Drive están todos. ¿Y Brian también tiene la misma nota? Sí, profe, yo tengo la misma nota. Es Déjeme un, ver un momentico. Yo y además, voy a mirar, déjame, yo miro cómo está estructurado aquí. A ver. La tercera semana, pues vamos a ir. sí, porque pues en el documento en el Drive nosotros le compartimos todo y yo le compartí las búsquedas booleanas, también con el mapa de objetivos y el del problema. Y pues Y también el audio. y los audios. Y pues, bueno, lo raro es que nos aparece el 15 y el 35%, como si ya tuviéramos el 50%. Entonces, pues, esa era mi duda también. ¿En dónde le aparece el 35? No. Es que
en el caso de usted, ya vamos a mirar. Entonces, usted tiene me puede enviar nuevamente si quiere el correo, yo hago esa revisión. Bueno, entonces queda pendiente porque yo tengo que mirar las 5 actividades de esta, mirar la fecha de envío para esto, porque es que yo, donde aquí evidencio, no está. Sí, profe, en el Classroom no está, pero nosotros la tenemos es en el Drive que le compartimos. Nosotros ahí metimos. Nosotros le compartimos la carpeta del Drive, profe, donde tenemos todos los archivos. Sí, de pronto cuando ya estaba haciendo la calificación, yo llegué y miré y no encontré nada, entonces ahí fue donde quedé yo, pues, muerto. ¿Sí me hago entender? Porque Sí, no, señor. no tenía los elementos para calificar. Entonces, le agradecería que me volviera a compartir eso, me escriba una nota de eso, pero de una vez vamos a revisar los demás. O sea, la tercera tenemos ese interrogante, o sea, para que lo tenga en cuenta esto. Ese es el del problema. Ah, no, ese es el de los objetivos. Sí, ya vamos a mirar. Espérate, yo voy colocando aquí, voy a colocar una marcaje para saber, es que si no voy corriendo y me voy olvidando. Entonces, en la tercera no tenía, entonces ya tenemos el drive. En la cuarta solamente presentó una de las 4. Una de las, Es en donde estaba el foro, el cuestionario, la propuesta y la tarea. el foro, el cuestionario, yo se lo envié, profe. El foro, yo también lo usé, que en el foro Bueno, era. importante aquí 2 cosas. El foro y el cuestionario son individuales, ¿de acuerdo? Ah, sí, profe. Entonces, ¿por Sí, qué? Si usted me lo envió, pero su compañero no, uno de los dos, sea porque el foro y el cuestionario son individuales. El bueno, árbol, en el caso, por ejemplo, aquí de la propuesta, sí es la propuesta de los dos, sí, ¿de profe. acuerdo? Y la tarea, sí, la tarea es de los dos. ¿Sí? Entonces, hay que revisemos eso. Ya le voy a decir, espérate, pues, le vuelvo aquí y ya les digo cuáles fueron las que no presentaron. En el foro está, Brian y Iván, ¿no? Sí, profe. Ninguno Sí, presentó el profe. foro. Ninguno de los dos Profe, presentó el foro, señor. bueno, pero entonces va a revisar bien lo del foro y si tengo entonces la duda, le escribo, pero Exacto. Yo, si quieren, les doy, revísenlo y ustedes me escriben y me dicen, yo lo reviso, tranquilo que eso se puede corregir. Yo en esto soy muy dado. Lo que sí busco la forma es de que cuando califico con las evidencias que tengo. Entonces, obviamente ustedes deben entenderme el volumen de todo esto, de todo lo que yo tenía que calificar. Además, todos los grupos, yo tengo 5 grupos, eso pues obviamente me demanda a mí una gran cantidad de tiempo y el recurso humano, pues el cansancio para eso. Entonces, pues puede uno cometer errores, pero si los cometí, los corregimos, ¿vale? sí, Entonces, profe. en esta tercera, recuerden, es la 4ª semana donde tenemos un foro, el cuestionario, la elaboración de la primera versión y la realización del audio que permita, pues obviamente, la explicación del audio y el ensayo escrito. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, vayamos miremos a la quinta, ¿cómo les fue? Vamos a mirar. Cuarta, quinta. En la quinta, ustedes no enviaron una versión. no, profe, nosotros no enviamos la versión. Entonces no tenemos versión ahí. Y en la sexta ya la vamos a mirar. En la sexta también nos fue mal, hermano. No hicieron ni la revisión, ni la búsqueda booleana del título, ni la búsqueda booleana de la investigación, ni los verbos, ni la metodología. Profe, Era señor. en cuanto a lo de las búsquedas booleanas, eso está ahí directamente también compartido en el Drive. Eso es lo que nosotros cogimos y íbamos haciendo el documento y le compartíamos, era seguro el link. Por Y eso, seguro pero lo curioso era que, mire, nosotros teníamos que hacer una búsqueda booleana por el título en la actividad 6, una búsqueda booleana por la investigación, por los tipos de investigación, la búsqueda de los verbos y la metodología que nosotros íbamos a plantear para cada uno de los específicos. ¿Sí? ya, profe.
Entonces, eso es lo que pues no hay nada. Sí, profe. Entonces, por eso, Sí, digamos de todos, ustedes tienen, digamos, el primer documento, lo que tienen es que tienen, pues, digamos, de todo este cúmulo de actividades, realmente, pues, que están muy mal, están, digamos, menos de la mitad, ¿sí? De las actividades, y eso, pues, obviamente le da un número, eso. Ahorita mándeme la estas y pues y subimos. Y eso pues obviamente me le da unos resultados de que prácticamente en las actividades tengamos, pues obviamente ese 1.9, y si uno ya revisa el trabajo también está muy débil, y pues obviamente esto pues me le dio una posibilidad de colocarle un 3.4, que en términos prácticos me da un promedio de 2.8 como, como calificación del tema. ¿Sí me hago entender? profe, lo que no entiendo es, digamos, ahí me aparece un 15 y un 35%. No Es entiendo. que, no, es que, ¿qué es lo que aparece con el 15? El 15 y el 35, ese 15 equivale del 35 al 15, que es el parcial. Sí, profe. Me aparece la propuesta del 15%, Por- que es el 3,4, y el ah, parcial, el 35%, un 2,8. Entonces, sí, como si fuera el 50. ya, espérate, yo lo reviso acá. Espérate un momentico, yo lo reviso para que de una vez salgamos de dudas y usted quede más tranquilo. Sí, profe. Que ya me está abriendo. Entonces, aquí voy a buscarlo. Ríos. Ríos. Están los dos. Ríos y Rodríguez están seguidos, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué es lo que aparece ese propuesta que es el 15%? Ese 15% es el trabajo, ¿de acuerdo? Y la nota definitiva ya el 35% acumulado, que es donde dice parcial 1, es el 2.8. O sea que, digamos, el 3.4 esta es la calificación del documento que fue el parcial y las actividades que fue 1.9. Ah, ya, o sea que en total, bueno, sí, sería ahí tenemos calificado el 35%. 35%. De ese 15 está en la propuesta, que es lo que está como el 15. Por eso dice propuesta, ¿sí me hago entender? 15 puntos Ah, de ese 35. O sea que eso, profe, 15 de ese 35 que aparece ahí en total. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos? Póngase a revisar las cosas y verá que en términos prácticos, si encontramos cosas y yo les puedo subir, por mí no hay ningún problema, hermano. Yo no soy el que menos me pongo a que, no, yo les colaboro. Obviamente no les voy a calificar. Si me la entregaron en la fecha, no hay problema. Si me la entregaron posterior, sí le tengo que obligatoriamente bajar. Pero si me demuestran, con toda seguridad sube ese 1.9. listo, profe. Entonces, es Sí, eso. profe, por Y ejemplo, en caso que no lo de la encuentren, tercera parte, sí se lo compartimos ahí pues en el drive, pues se queda pendiente. entonces me lo Y lo que hacen teníamos llegar. la duda era si había el 50% calificado o era el No, 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 35%, esa no, era no, la no. duda principal. Hasta ahora llevamos el 35. ¿Qué es esto? Ah, Es el listo, profe. 35. ¿Sí? Lo que sucede era Listo. que yo lo iba a dividir. Lo que sucede es que en ese momento, cuando yo iba a sacarle, porque yo no tenía el 20% dentro del ejercicio, el viernes me llamaron que yo tenía que colocar el 35% ya. Entonces, ya lo que hice fue subirle, digamos, la nota del 15, y lo que hice fue consolidarla en el 35%, que es lo que está aquí. ¿Sí me hago Ah, entender? listo, profe. Sí, Sí, profe. sí, señor. Entonces, hágame llegar eso. Ahora, en caso tal de que no lo tengan, no se afanen,
pues sean juiciosos en estas dos, esto nos da otro 35%, si son juiciosos y mejoran, vamos a subir esto y vamos a avanzar sin ningún inconveniente. Sí, Listo, lo profe. menos que yo deseo, hermano, siempre Sí, se lo he profe. dicho, es generar inconvenientes, porque pues a mí me gusta es que trabajen y que se motiven para sacar adelante las cosas. ¿Listo? Sí, profe, una pregunta en cuanto al respeto del marco teórico, bueno, que había que como responder la pregunta. Por ejemplo, nosotros estamos manejando sobre lo del sobrepeso y la aplicación es sobre como para manejar lo de la nutrición. Entonces la pregunta sería, ¿qué tan cierto? Bueno, pues redondeándolo así y diciéndolo así a priori, sería como qué tan cierto es que la alimentación es la problemática de la obesidad. Sí, es muy cierto. Pues de hecho, es tan cierto que quizás los que más han avanzado en este tipo de investigaciones del tema de la obesidad en el mundo ha sido por la comida, ha sido los estadounidenses, por sus hábitos de consumo. Y por eso son los sobrepesos tan exagerados que ellos tienen. Entonces, eso no es mentira, eso ya está comprobado. Y pues de hecho, digamos, morfológicamente, las poblaciones son asociadas a sus alimentos. Si bien es cierto, metabólicamente todos tenemos un metabolismo diferente, curiosamente uno de los detonantes es el tipo de alimentación que nosotros tenemos. Y el caso, por ejemplo, de los norteamericanos es la comida chatarra, que es la base fundamental de su nutrición. Ellos comen permanentemente hamburguesas, pizzas, comida chatarra a la lata, gaseosas, energéticos, toda esa cuestión. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sobrepeso dado, es en consumo de harinas. Nosotros somos muy harineros, nosotros comemos arroz, papa, yuca, plátano, ¿sí? Y le metemos una proteína muy pequeñita. Entonces, si vemos lo que estamos mirando es que el 80-90% son harinas y las harinas automáticamente, pues obviamente tienen un componente energético que con toda seguridad digamos, sobrepasa 5, 6, 8 y muchas veces más de 10 veces el consumo energético que necesitamos. Entonces, lo que hacemos es que prácticamente todo ese exceso digamos, de calorías la vamos acumulando y eso hace que, pues, obviamente empecemos a aumentar de peso y en mucho grado a la obesidad que está. Ahora, si tú hicieras, por ejemplo, un análisis de digamos, morfológicamente, o sea, las formas de las personas por regiones, muy seguramente están asociadas también a los hábitos. Por ejemplo, uno ve que la gente, por ejemplo, de la costa, es muy dado a ser gordita y es en virtud a los fritos, a la gran cantidad de fritos que ellos consumen. El 80% de sus productos son fritos. Pescado frito, papa frita, llamé frito, todos son fritos. Entonces, ese consumo es el que conlleva que en muchos de los casos, pues obviamente, digamos, el sobrepeso esté asociado también a eso. Sí, Pero pues profe. obviamente la idea es que lo investiguen, Iván y Brian. Investiguen lo documental, mire, hagan un estudio que es como la mayor debilidad, que estaba mirando la mayor debilidad que ustedes tienen es eso, hermano, no han hecho un estudio juicioso de toda la investigación y si no han hecho un estudio juicioso ahorita se lo va a exigir, hermano. ¿Sí? Lo Sí, hubiesen hecho era lo que decíamos anteriormente, ya tenían la base, ahorita les toca hacerlo, ¿para qué? Para la tarea de la próxima semana. listo, profe. Sí, profe, entonces ya Bueno, la pues, mando Listo, por profe. el correo y gracias, profe, por los consejos. no, hermano, estoy para servir. Usted sabe que yo soy abierto en ese tipo de cosas. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, un abracito y que Dios me los guarde. Cualquier cosa estoy pendiente. Bueno, profe, hasta luego. Listo, profe. Que te haya muchas Un abrazo. gracias. Chao. Hasta luego.